Hola, soy Javier de myagency.com. Bienvenido a este video donde te voy a platicar sobre las 6 técnicas básicas de venta para afiliados. Al igual que tú, muchas personas se unen a mi sistema de afiliación todos los días en busca de una fórmula milagrosa para aumentar sus ventas. En este caso, lamento informarte que no existen los milagros. La fórmula sí existe, pero no es la que creas. Esta fórmula no solamente está basada en técnicas de ventas en internet, sino también en trabajo y esfuerzo. Sin trabajo y esfuerzo, las cosas no funcionan. Pero en este video te voy a compartir algunas técnicas de venta para afiliados que te ayudarán a mejorar el rendimiento de tu negocio de afiliación de forma sólida. Si aún no has hecho ninguna venta, este video seguro te va a ayudar. Si eres nuevo en el mercado de productos digitales, con seguridad ya te has hecho algunas de las siguientes preguntas sobre ventas. ¿De qué manera logro atraer el público correcto hacia mi página? ¿Qué tengo que hacer para convencer a alguien a comprar mi producto? ¿Tengo que tener experiencia previa como vendedor para ser un afiliado? Voy a contestar a estas preguntas en este video. Aquí están los 7 pasos más importantes para crecer tu negocio de afiliación. Primero, ayudarle al cliente a entender lo que necesita. Hablar el mismo idioma que tu avatar. Usar las mejores técnicas de copywriting. Hacer buen uso del marketing durante la promoción. Hacer postventa y tener paciencia. Primero, ayudarle al cliente a entender lo que necesita. Cuando una nueva persona llega a tu página, no es un cliente, se llama un prospecto. El prospecto todavía no está seguro si desea comprar el producto que estás promoviendo. Si tu prospecto está en la parte superior del embudo de ventas, puede ser que ni siquiera haya detectado un problema todavía. Tu papel en este caso es mostrarle que, para él, tu solución es la mejor. ¿Pero cómo? Una excelente idea es crear contenido relevante e implementar estrategias de SEO para convertirte en una autoridad en tu nicho de mercado. Pero en este video me voy a centrar en lo que puedes hacer para mejorar tu rendimiento a corto plazo. Hablar el mismo idioma que tu avatar es muy importante. Tu página de ventas será el primer contacto con que el lead tendrá con tu producto. Por lo tanto, debes proporcionar toda la información necesaria para que el visitante tome una decisión bien informada. El lenguaje que vas a utilizar debe estar alineado con los intereses de tu avatar. Haz un estudio cuidadoso de tu público para encontrar a tu cliente ideal. Es él quien va a determinar todas las opciones de tu negocio, incluso las redes sociales más apropiadas para la difusión de tu producto. Punto número 2. Usar técnicas de copywriting. El copywriting es responsable de hasta el 70% de tus ventas. Pero para que tu oferta sea atractiva, no es solo escribir bien, sino también convencer a tu lead que necesita tu producto. Algunos gatillos mentales pueden ayudar a la hora de refutar las objeciones del comprador y convencerlo de los beneficios de tu oferta. Vamos a hablar brevemente sobre algunos de ellos y cómo puedes incorporarlos en tu copy. El motivo. A la gente le gusta conocer los porqué de una compra. Deja explícito por qué el lead debe comprar tu oferta y, si es posible, utilizar fuentes externas como encuestas y noticias para validar tu discurso. Seguridad. A medida que el cliente se da cuenta de que él confía en el producto que tú estás vendiendo, más seguridad tiene que tu solución es la parte ideal para él. Esta percepción aumenta aún más cuando le muestras los resultados que otros clientes han logrado con tu producto. Prueba social. Antes de hacer una compra, es normal que el cliente potencial busque opiniones externas de ese producto. Y nadie mejor para hablar de los beneficios de tu oferta que alguien que se quedó satisfecho con la compra. Dale voz a estas personas y muestra los testimonios en tu página de ventas. Autoridad.
Si aún no eres líder en tu segmento, utiliza opciones de profesionales reconocidos para respaldar tu producto. Eso te pasará autoridad y ayudará a fortalecer tu reputación online. Afinidad. Una de las mejores maneras de aumentar tus ventas es crear una relación de afinidad con tu audiencia. Usa sin miedo el storytelling para contar historias con las cuales tu avatar se va a identificar, preferentemente mostrando cómo tu producto puede resolver un problema que él comparte. Escasez. El principio de la escasez o la sensación de urgencia es que funciona también en el outbound marketing. Consiste en convencer al cliente potencial de que tiene que hacer esa compra en aquel momento. De lo contrario, no tendrá una nueva oportunidad. Las frases últimas plazas disponibles y descuento válido hasta mañana son ejemplos que cumplen bien con este fin. Punto número 3. Hacer buen uso del marketing durante la promoción. Si eres productor o afiliado, con seguridad ya has leído alguna noticia en internet sobre el producto o servicio que ofreces. ¿Te gustaría utilizar el marketing del momento para atraer más tráfico hacia tu página? Estate atento a los acontecimientos que viralizan por internet, sea una noticia o incluso un meme. Tú puedes hacer una acción de email marketing, crear artículos para tu blog o realizar posts en tus redes sociales de los eventos más importantes y relacionarlos con tu producto, invitando a nuevos clientes potenciales a conocerlos. Noticias y eventos. Un ejemplo práctico. Has creado un curso online sobre gestión de hostelería y vives en Los Ángeles. En los próximos días, la ciudad va a atraer un gran número de turistas debido a un partido de soccer. Por eso, has decidido hacer un post con consejos para que los establecimientos atiendan mejor a los turistas. Al final del texto, presentas tu producto digital y muestras cómo puede ser de utilidad para los profesionales del área del turismo. Punto número 4. Usar las redes sociales. Otra estrategia que funciona es participar en los grupos de discusión en las redes sociales y seguir los temas que generan más compromiso y, si es posible, relacionar tu producto a dicho tema. Pero cuidado. No basta con compartir el enlace a tu página de ventas en todas las entradas de post porque esta está considerado como spam. En verdad, tendrás que participar activamente en las discusiones para entender los dolores y problemas de los usuarios, para solo después presentar la solución, en cuyo caso sería tu producto. Cuando presentas soluciones que agreguen valor a la vida de las personas, eres reconocido como un referente en la materia. Marketing de temporada. Usar fechas festivas para aumentar las ventas, el llamado marketing de temporada, es también una lección importante que podemos aprender de los minoristas tradicionales. Para que la divulgación sea eficaz, tienes que crear un calendario con las fechas más importantes del año, que además estén conectadas de alguna manera con tu negocio, a efectos de planificar sus acciones con antelación. Cambiar la plantilla de tu página web, adaptando el diseño de acuerdo con la fecha conmemorativa, puede ser una buena manera de diferenciarse con la competencia. Lanzamiento de productos. Existe un momento en el que un producto es muy visto. Es el día de su lanzamiento. Por eso, vale la pena que redobles los esfuerzos de divulgación en este periodo, pues sin duda ese esfuerzo se convertirá en resultados positivos para tu negocio. Si eres productor, crea materiales completos para presentar tu producto a los afiliados. Piensa que, al fin y al cabo, ellos son tus mayores aliados en el proceso de ventas. Programa el envío macizo de email marketing a tu base de clientes potenciales, invitándolos al lanzamiento de tu nuevo producto. El día del lanzamiento, haz un webinar para presentar tu producto y asegurarte de utilizar todos los recursos de persuasión que mencionamos en el texto para convencer al lead de la calidad de tu oferta.
El consejo para los afiliados es seguir el calendario de lanzamientos de los productores y seleccionar los productos más relevantes para tu público. Punto número 5. Haz postventa. La postventa es todo el trabajo que haces después de la venta. Se trata de compartir contenidos exclusivos, ofrecer ventajas al comprar nuevos productos, asistencia accesible y eficiente y encuestas de satisfacción. Vamos a revisar todos estos puntos uno por uno. Ahora bien, a pesar de tener comportamientos muy diferentes, los productores y los afiliados tienen un objetivo común: vender productos. Sin embargo, cuanto mayor sea el mercado digital, mayor es la competencia y mayor es el reto de atraer a nuevos clientes. Pero, ¿y los leads que ya son parte de mi base? ¿Qué puedo hacer para convencerlos de seguir comprando mis productos? Obviamente, la comunicación enfocada a esta audiencia es diferente del contenido que compartes con los usuarios que están en el tope del embudo. El lead que ya has convertido una vez ya está más preparado para recibir contenidos relacionados con tu marca, mientras que la persona que entra en tu sitio por primera vez todavía debe ser educada acerca de tu producto. Oye, pero ¿vale la pena efectuar la segmentación del contenido? Claro que sí. Los estudios de marketing muestran que conseguir un nuevo cliente te puede costar 4 o inclusive hasta 10 veces más que mantener uno que ya tienes. Además de representar un costo más bajo, el lead fidelizado es el mayor embajador de tu marca porque termina recomendando tu servicio a los demás. Algunos consejos simples pueden ayudarte a la hora de detener a este cliente. Compartir contenidos exclusivos. Suponiendo que el lead convertido conoce tu producto, ¿qué tipo de contenido podría ser interesante para él? Los materiales adicionales, una gran elección. En los cursos online, por ejemplo, puedes enviar materiales de estudios adicionales, curiosidades sobre el tema tratado en las secciones, consejos sobre libros y películas del tema, así como mantenerlo informado sobre lo que estás compartiendo en tu página. Ofrecer ventajas al comprar nuevos productos. El cliente satisfecho siempre vuelve a tu página en busca de novedades. Ofrecer descuentos progresivos estimula a este lead continuar convirtiendo. Si tus ofertas están relacionadas o son complementarias, estos resultados pueden ser aún mejores. Asistencia accesible y eficiente. Imagínate que has comprado un curso online, pero tienes dificultades con la plataforma de educación a distancia. Tú necesitarás la ayuda del productor o del afiliado que ha efectuado aquella venta, ¿verdad? Si el productor o afiliado pone tu correo electrónico de contacto en la página de ventas, el usuario supone que ellos están disponibles siempre para ayudarle en caso de dudas. Y cuando eso no sucede, la reacción más común del cliente es arrepentirse de la compra. Por lo tanto, tener un soporte eficiente puede ser un diferenciador para tu negocio. Dependiendo del tamaño de tu negocio, será imposible responder a mensajes de correo electrónicos de uno en uno. En este caso, la mejor solución es implementar un software de servicio de asistencia para la gestión de tus demandas y tomar el control de las solicitudes que ya han sido resueltos. La mayoría de las empresas ofrece el servicio para la prueba de unos 30 días. Y solo empezarán a cobrar a partir de este periodo. Pero si utiliza Hotmart con su plataforma de productos digitales, el sistema propio de la empresa ya tiene un soporte de servicio para compradores completamente gratis. También es importante crear una sección FAQ, Frequently Asked Questions, con las preguntas más frecuentes acerca de tu negocio y en tu sitio web o servicio de asistencia que vas a utilizar. En las herramientas utilizadas en la gestión de las redes sociales, tales como la UCPB, puedes almacenar esto en un documento de preguntas y respuestas que refieren a ella cada vez que se contesta a una pregunta a través de Facebook o Twitter.
Encuestas de satisfacción. El nivel de satisfacción es un análisis comparativo entre la expectativa de que el cliente tiene sobre tu producto y cómo fue su experiencia después de usarlo. Para obtener las respuestas que te ayudarán a mejorar tu producto o servicio, puedes llevar a cabo encuestas de satisfacción online periódicamente. La frecuencia ideal para efectuar estas encuestas variará de acuerdo con las necesidades de tu negocio, pero es bueno trabajar con plazos más largos. Después de todo, nadie quiere dejar de hacer lo que está haciendo para responder a una encuesta. Si tu preocupación son los gastos, entonces tienes que saber que ahora existen herramientas y metodologías que ayudan a llevar a cabo encuestas gratuitas, incluso formularios de Google. Pero cuidado, más importante que el formato de las encuestas es el análisis de los resultados de forma libre y proponer planes de acción para mejorar tu negocio. Y finalmente, en el último punto para crecer tu negocio es tener paciencia. Al poner en práctica estos consejos, no necesitas años de experiencia en ventas para lograr buenos resultados para tu negocio. Pero recuerda que la construcción de una reputación online requiere tiempo y que tendrás que hacer muchas pruebas para averiguar lo que funciona para tu público. Si necesitas ayuda en esta tarea, puedes leer mi blog o suscribirte a mi boletín de información. Mis cursos online cubren todo lo que necesitas saber sobre el mercado de los productos digitales. Aprovecha la oportunidad de compartir tus dudas y sugerencias en los comentarios abajo y sígueme en las redes sociales. Eso dicho, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.